Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Marta Havrishko, doctora por la Universidad Nacional Iván Franco de Leópolis, Ucrania, que ahora enseña en Massachusetts, Estados Unidos, donde ha estado parte del tiempo desde que se marchó a causa de la guerra. Su investigación se centra en el Holocausto y también en el ultranacionalismo ucraniano. Así que, bienvenida al programa. Bienvenidos y gracias por invitarme hoy. Bueno, supongo que un buen punto de partida sería, ¿cómo acabaste dedicándote a estudiar el ultranacionalismo ucraniano? Así que mi camino fue, creo, muy típico porque nací en el oeste de Ucrania, en Galicia, cerca de Leópolis, Lemberg, Lvov, así que estuve rodeado de ultranacionalismo toda mi vida. Fui adoctrinado en el ultranacionalismo. En mi escuela aprendimos muchas canciones que se originaron durante la Segunda Guerra Mundial y que también fueron escritas por nacionalistas ucranianos. En nuestra escuela celebrábamos a Bandera, Shukevich y otros miembros del movimiento nacionalista ucraniano. Así que fue muy difícil, a pesar de la diversidad étnica de mi familia. Básicamente, esta identidad ucraniana era la más importante y la más cultivada en mi familia. Y también debo admitir que una parte de mi familia, en realidad por parte de mi madre, participó en el movimiento clandestino nacionalista ucraniano y fueron oprimidos por los soviéticos y enviados al Gulag junto con otros miembros de la familia. Así que básicamente nuestras reuniones familiares siempre estaban relacionadas con historias sobre las represiones soviéticas, sobre el nacionalismo ucraniano que sufrió mucho y sobre el pueblo ucraniano que sufrió a manos de los rusos. Por eso decidí convertirme en historiador y mi tesis doctoral estuvo dedicada a la vida cotidiana y a cómo la opinión pública de Galicia, no solo los nacionalistas, sino también socialistas liberales, percibía el Tercer Reich en el periodo de entreguerras. Después de defender mi tesis doctoral, cambié mi atención al Holocausto porque durante mi investigación aprendí mucho sobre la violencia antijudía perpetrada por el movimiento nacionalista ucraniano. Empecé a estudiar la violencia sexual cometida por miembros del movimiento clandestino nacionalista ucraniano dentro de la OUN y la UPA, pero también fuera de ellos, contra mujeres civiles, mujeres ucranianas, polacas, judías y otras mujeres en el oeste de Ucrania. Y, básicamente, de inmediato empecé a ser objeto de críticas por parte de mis colegas. Algunos profesores me dijeron, ya sabes, básicamente después de la ocupación de Crimea, así que se desarrolló mucha hostilidad hacia Rusia en el oeste de Ucrania, y algunos de mis colegas me dijeron, deberías dejar tu investigación y esperar hasta que termine la guerra. Así que, básicamente, ahora llevamos 11 años de guerra, y aún escucho lo mismo. Deberías esperar, porque tu investigación socava esa imagen brillante de los nacionalistas ucranianos sobre el terreno, y deberían ser celebrados como luchadores por la libertad, como aquellos que lucharon por la independencia de Ucrania. Y su pasado turbio, su pasado incómodo, debería ser ocultado, silenciado y marginado. Así que, para mí, era muy importante entender cómo se creó este mito sobre el nacionalismo ucraniano y cómo se preserva hoy en día, no solo en el oeste de Ucrania, sino también a nivel nacional. Porque este mito se instrumentaliza y se utiliza como arma para la sociedad en la guerra contra Rusia, para resistir la agresión rusa. Bueno, tenemos una demanda similar, supongo, de conformidad durante la guerra en todo Occidente. Porque de nuevo antes de la guerra, especialmente antes de que estallara en 2014, era muy común reconocer que existían identidades nacionales muy divididas en Ucrania. Es decir, diferentes memorias históricas, cómo veían la época de la Rus de Kiev, los cientos de años en un estado común con los rusos,
la mancomunidad polaco-lituana, cómo se recuerda a la Unión Soviética. Todas estas cuestiones estaban muy divididas. Pero luego, por supuesto, especialmente después de 2022, de repente todo esto pasó a ser considerado propaganda rusa de la noche a la mañana. No había divisiones. Los ucranianos estaban, ya sabes, todos estaban de acuerdo. No había ultraderechistas. Puede que en el pasado fueran fascistas, pero ahora están reformados, son patriotas, y todo fue blanqueado de tal manera que se volvió muy incómodo, al menos en mi opinión. Pero retrocediendo un paso, ¿cómo podemos entender estas identidades nacionales en conflicto en Ucrania? Porque aunque son complejas, uno no quiere simplificar en exceso. Pero por otro lado, de alguna manera hay que intentar trazar un mapa de la situación. Básicamente, hemos observado esta división durante mucho tiempo. Tras la independencia de Ucrania, la parte occidental del país fue desarrollando este mito sobre los nacionalistas ucranianos en el terreno como luchadores por la libertad. Y la razón principal de ello era la memoria viva. Había descendientes de aquellas personas que lucharon por la independencia de Ucrania, que fueron miembros de organizaciones nacionalistas ucranianas clandestinas, y sus familiares, a sus nietos, atesoran ese recuerdo. Y muchos de los combatientes de la UPA viven básicamente en el oeste de Ucrania. Por eso esta memoria se preservó ante todo en el oeste de Ucrania. El este y el sur de Ucrania tenían un régimen y una cultura de la memoria diferentes. Los principales héroes de la Segunda Guerra Mundial para esas regiones no eran miembros de la resistencia nacionalista ucraniana, sino soldados del Ejército Rojo y partisanos soviéticos. Sus hazañas heroicas al luchar contra los nazis fueron celebradas durante mucho tiempo. Así que básicamente, esta tradición postsoviética de la Gran Guerra Patria estaba más desarrollada en estas regiones. Otra razón para este choque de memorias entre diferentes regiones fue que los nacionalistas ucranianos colaboraron con los nazis. Por ejemplo, algunos de ellos fueron miembros no solo de la OUN y la UPA, sino también de la División Galicia de las Waffen-SS, formada en 1943. La mayor batalla de esta división en julio de 1944 tuvo lugar en Brody, en la región de Leópolis. Fue una batalla que enfrentó por un lado a las fuerzas alemanas nazis, la Wehrmacht de ucranianos, y por otro lado del Ejército Rojo. Red Army officers and soldiers. So basically Ukrainians were divided. Así que básicamente los ucranianos estaban divididos entre esos dos ejércitos. Por eso en la parte oriental de Ucrania se desarrolló un mito sobre esos colaboradores ucranianos, esos fascistas que en esencia lucharon contra nuestros abuelos. Así que fue un choque entre esos dos regímenes de memoria. Pero lo que ocurrió después de febrero de 2022, en realidad comenzó después del Maidán. Fue que el gobierno ucraniano estableció el Instituto de la Memoria Nacional y adoptó leyes de memoria. Según estas leyes de memoria, quienes fueron reconocidos como luchadores de libertad eran miembros de la resistencia internacional del Ejército Rojo. Así que básicamente, los soldados del Ejército Rojo en la Ucrania posterior al Maidán se convirtieron en héroes caídos, y los monumentos y calles que conmemoraban sus nombres fueron eliminados del espacio público. Sus lugares fueron ocupados por miembros de la resistencia nacionalista ucraniana, que pasaron a ser los nuevos héroes. ¿Por qué ocurrió esto? Porque solo una parte de esta historia resultaba muy conveniente para el gobierno ucraniano. Y esa parte estaba relacionada con la lucha antisoviética por una Ucrania independiente. Así que, en esencia, el gobierno ucraniano es un vínculo entre nacionalistas ucranianos y el actual ejército ucraniano. Muchos proyectos fotográficos y diferentes exposiciones establecieron básicamente este vínculo directo entre el ejército insurgente ucraniano y el ejército reciente.
Por eso el gobierno ucraniano instrumentalizó este mito sobre los nacionalistas ucranianos. Pero de alguna manera estos actores de la memoria, en primer lugar los actores estatales, lograron silenciar por completo el debate sobre los métodos de esta lucha. Y esos métodos fueron muy crueles, muy brutales, e implicaron la matanza masiva de civiles, niños, mujeres, hombres, ucranianos, decenas de miles de polacos en Galicia y Volinia, y también miles de judíos que se escondían en los bosques intentando evitar la persecución nazi. Otro problema con el ejército insurgente ucraniano y el movimiento nacionalista ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial es que muchos miembros de la OUN y la UPA fueron básicamente colaboradores nazis. Eran miembros de la policía auxiliar, de diferentes unidades de la Wehrmacht, distintos batallones policiales y diversos órganos administrativos en la Ucrania ocupada por los nazis. Así que estuvieron directamente implicados en crímenes de guerra nazis y en particular en el Holocausto. No se puede tomar solo una parte de esta historia heroica, la lucha por la independencia de Ucrania, y ocultar otra parte. Deberías asumir toda la historia, que es muy compleja y muy incómoda. Pero lo que está haciendo el gobierno ucraniano es silenciar completamente a estos actores de la memoria, silenciar por completo la implicación de estas personas en los crímenes nazis, o justificarla. Así que básicamente lo que están haciendo es presentar a la Alemania nazi como un mal menor en comparación con la Unión Soviética. Y hoy en día la Unión Soviética se retrata como un régimen ocupante y los soldados del Ejército Rojo se presentan como víctimas de este régimen o incluso como colaboradores. Por eso la memoria sobre ellos se borra, se silencia. Básicamente hoy en día están olvidados. Los que reciben más reconocimiento son los colaboradores nazis. Y hoy en día, este borrado de la memoria sobre los soldados del Ejército Rojo, los héroes del Ejército Rojo, a veces resulta muy ridículo. Recientemente falleció una veterana del Ejército Rojo, Olga Tverdoklevova. Era una mujer muy anciana. Los principales medios ucranianos informaron que fue exploradora durante la guerra, que era veterana y que celebró el final de la guerra en Berlín, pero omitieron mencionar en qué ejército sirvió realmente durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, los jóvenes ucranianos que no saben nada sobre la Segunda Guerra Mundial, me refiero por ejemplo a los adolescentes, cuando leen este artículo, les resulta muy difícil incluso entender en qué ejército luchó realmente esta mujer heroica y celebró la victoria sobre el nazismo. Otro problema está relacionado con la celebración de colaboradores nazis, como la división Galicia de las Waffen-SS. Muy a menudo escucho el argumento de que, debido al origen judío del presidente Zelensky, Ucrania no tiene un supuesto problema nazi, así que no hay celebración de nazis en Ucrania. Y los neonazis no el líder de Zelensky. ¿Pero qué tenemos? La primera marcha para conmemorar a la división Galicia de las Waffen-SS fuera del oeste de Ucrania, donde este culto florecía incluso en los años 90. La primera marcha en Kiev, la capital de Ucrania, se organizó en 2021, bajo Zelensky, bajo la presidencia de Zelensky. ¿Y qué pasó después? Todos recordamos el escándalo de Junca. Espero que nuestros espectadores recuerden el escándalo de Junca, cuando un veterano de la división Galicia de las Waffen-SS fue homenajeado en el Parlamento canadiense y recibió una ovación de pie, y Zelensky formó parte de esta ceremonia. Estaba presente allí y también le dio esa ovación de pie. Pero luego, cuando la gente se dio cuenta de que este hombre en realidad era un colaborador nazi, se convirtió en un gran escándalo político en Canadá. ¿Pero qué pasó en Ucrania? La oficina del presidente lanzó la división Galicia. Empezaron a decir que la división luchó por la independencia de Ucrania y que nunca estuvo involucrada en crímenes de guerra.
repitiendo todos estos mitos sobre los juicios de Nuremberg, que no fueron juzgados en Nuremberg, y luego mencionaron la Comisión Shen y todos estos asuntos muy politizados de la posguerra. Pero el problema con la división Galicia de las Waffen-SS es que de hecho estuvieron involucrados en crímenes de guerra. Participaron en acciones punitivas en la antigua Yugoslavia y Eslovaquia en 1944-1945. Tras su derrota en la batalla de Brody en 1944, muchos miembros de diferentes unidades policiales que habían participado en el Holocausto, por ejemplo en masacres en pueblos polacos como Huta Pieniacka y otros, se unieron a la División Galicia. They joined Division Waffen-SS Galicia. So basically, they were part of this division. Así que básicamente formaban parte de esta división, estos colaboradores nazis con sangre en las manos. Por lo tanto, no se les puede celebrar como luchadores por la libertad, como aquellos que lucharon por la independencia de Ucrania, porque juraron lealtad a Hitler y, en esencia, cumplieron los objetivos políticos y militares de la Alemania nazi, no del Estado ucraniano. Y de hecho, en aquellos días en los que se desarrollaba este escándalo en Canadá, la Tercera Brigada de Asalto organizó una exposición fotográfica en uno de los principales museos de Ucrania en Kiev, donde celebraron a esta división Galicia. Funcionarios del gobierno ucraniano estuvieron presentes allí y luego mostraron esta exposición en Lituania, el día de la independencia de Ucrania. Así que, básicamente, actores estatales ucranianos apoyaron esta glorificación. State actors supported this glorification. And what we observe now, so many units... Y lo que observamos ahora es que muchas unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas en los últimos días, porque el aniversario fue el 28 de abril, el aniversario de la creación de la División Galicia de las Waffen-SS, unidades que se formaron a partir de grupos de extrema derecha, como Vovkoi Da Vinci, Karpatska Sich y diferentes unidades de Azov, como la Brigada Azov y la Tercera Brigada de Asalto, celebran abiertamente a la División Galicia de las Waffen-SS. Enseñan abiertamente a sus soldados, subordinados y jóvenes sobre las hazañas heroicas de esta división. Así que, básicamente, estos son desarrollos muy problemáticos, porque escuchamos que Ucrania está luchando por los valores europeos, por la democracia. ¿Qué tipo de democracia celebra crímenes nazis? Es pura apología y revisionismo nazi, lo cual es un desarrollo muy preocupante hoy en día en Ucrania. Bueno, esa es la cuestión con el nacionalismo ucraniano. Puedo entender que para los ucranianos, especialmente en el oeste de Ucrania, que consideran que los ucranianos son culturalmente distintos de los rusos y quieren que esto sea la base de su Estado, es decir, la soberanía nacional. Eso tiene sentido. Además, supongo que desde un punto de vista, no quieres estar demasiado cerca, demasiado parecido a Rusia. Si eres idéntico a los rusos, ¿para qué ser un Estado soberano en primer lugar? Así que en realidad se convierte en un desafío de seguridad. Así que puedo entender todo esto, pero representarlo vinculando el nacionalismo ucraniano tan estrechamente con el fascismo alemán es algo extraño. Y de nuevo, no estoy diciendo que todos los nacionalistas en Ucrania sean así, pero en efecto se ve que es una minoría. Y además una minoría bastante pequeña de personas que celebran a Bandera y a los colaboradores nazis como héroes nacionales y luchadores por la libertad. Pero algo que señaló el exasesor de Zelensky, Alexei Arestovich, fue que según él, ¿cómo pudieron haber capturado a toda una nación? Porque en este momento, argumentó, aunque es una pequeña minoría, han adquirido una enorme influencia sobre Ucrania en cuanto a dictar de nuevo cuál debe ser la identidad nacional, contando la historia nacional. Y de nuevo, es bastante pesimista al respecto, porque es muy divisivo. Son millones de personas que se convierten en ciudadanos de segunda clase. Y bajo este enfoque, especialmente durante una guerra, es una forma bastante desastrosa de socavar a una parte tan grande de tu propia población. Pero ¿cómo puedes explicar esto? ¿Por qué una minoría tan pequeña fue capaz de secuestrar la agenda, o, supongo, la conciencia nacional, si se quiere, de toda la nación?
Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy importante porque a menudo escuchamos este argumento que, ya sabes, los politólogos y algunos defensores de Ucrania en Occidente suelen utilizar. El argumento de que los partidos de extrema derecha nunca logran una representación significativa en el Parlamento ucraniano. No lo hicieron, ya sabes, en las últimas elecciones parlamentarias solo obtuvieron un 2% de los votos. Así que, para ellos, es un argumento de que la extrema derecha en Ucrania no tiene un apoyo sustancial. Pero en realidad no es cierto. La política ucraniana y la democracia ucraniana, digamos, citando a Marx, por supuesto, funcionan en modalidades diferentes a las de los países centrales. Observamos después del Maidán esta ola de supuesto vigilantismo cuando grupos de extrema derecha intentaban utilizar, y de hecho utilizaron, la violencia callejera, la violencia física, para amenazar a diferentes políticos y activistas. Por ejemplo, a activistas de izquierda y a aquellos políticos que eran retratados como supuestos políticos prorrusos. Hoy en día vemos cómo intentan apoderarse de iglesias enteras y utilizan la violencia física cuando atacan, por ejemplo, estas iglesias del Patriarcado de Moscú. Y escuchamos de diferentes políticos que básicamente tienen miedo de estos grupos de extrema derecha. Los amenazan a ellos y a sus familiares, incluidos los niños. Así es como la extrema derecha tiene influencia en Ucrania, utilizando la violencia. Y es muy similar a la República de Weimar. Cuando estaba en crisis, la democracia era muy débil, como en Ucrania. Muchos, ya sabes, muchos problemas económicos, muchos, ya sabes, estos sentimientos sobre, ya sabes, el mito de la puñalada por la espalda. Así que los nacionalistas ganaron apoyo cultivando todas esas penas, la frustración nacional, la crisis económica, y así sucesivamente. Y básicamente, creo que el ataque ruso a Ucrania en febrero de 2022 fue un gran regalo para la extrema derecha ucraniana. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, que anteriormente habían sido encarcelados por Poroshenko y luego incluso por Zelensky por atacar a la policía, por participar en estas actividades violentas, fueron liberados de prisión. E incluso aquellos que participaban en actividades criminales o semicriminales, porque sabemos que estaban involucrados en este, digamos, negocio con diferentes bandas, fueron básicamente liberados de inmediato de prisión debido a la falta de poder, recibieron armas y recibieron apoyo del Estado. Así que básicamente fue una alianza tóxica que observamos hoy en día. Fueron empoderados por el Estado ucraniano debido a la falta de personal y a esta amenaza existencial de Rusia. Este ataque fue presentado como una amenaza existencial, ya sabes, y todos esos tipos simplemente fueron empoderados. Pero ¿qué más contribuyó a esto? ¿Qué más? El apoyo de Occidente. Observamos cómo ha cambiado la narrativa mediática en Occidente respecto, por ejemplo, a Azov. ¿Ha cambiado Azov su ideología? No. Azov sigue basándose en gran medida en el nacionalismo étnico ucraniano. Son muy abiertos respecto a los derechos de las minorías nacionales. Son muy abiertos, por ejemplo, sobre el estatus de Crimea. Tienen una retórica abiertamente antigitana. Algunos de ellos expresan opiniones antisemitas de forma muy abierta. Se apoyan en esta ideología elaborada por los ideólogos del nacionalismo integral ucraniano. Me refiero a Dmytro Dontsov, Mykola Mikhnovsky, Yuri Lipa, que incluye elementos de antisemitismo y elementos de racismo, y hablan de dictadura. Hablan de, ya sabes, un solo partido, hablan de un líder fuerte. Son muy abiertos respecto a su homofobia. Así que básicamente no son fuerzas prodemocráticas y su ideología sigue siendo la misma, siguen usando los mismos símbolos. Y hoy en día, por ejemplo, la Tercera Brigada de Asalto incluso creó una bandera similar a la que usaba Dirlewanger. Ya sabes, la notoria Brigada Dirlewanger de las Waffen-SS que estuvo involucrada en graves crímenes de guerra. Algunos de ellos usan la Totenkopf, algunos de ellos siguen usando, ya sabes, el símbolo de Azov, solo que un poco transformado, básicamente.
a Volks angle symbol, basically. So they didn't give up their ideology. Así que no abandonaron su ideología. Su ideología es la misma que hace 10 años, cuando fueron duramente criticados. Pero los medios occidentales, los medios principales, los medios tradicionales, básicamente han contribuido a este cambio de imagen de la extrema derecha en Ucrania. Los llaman luchadores por la libertad, activistas, nacionalistas, patriotas. Los retratan como combatientes entregados que están dispuestos a sacrificar sus vidas. Así que básicamente los medios principales también son responsables de este cambio en el discurso. Pero además lo que observamos es que la administración Biden, de hecho, como sabemos, levantó la prohibición de entregar armas al Azov. ¿Pero qué cambió? Uno de los argumentos por los que Azov no debería tener armas estadounidenses era que están entrenando a neonazis estadounidenses. Y lo que observamos es que siguen entrenando a neonazis estadounidenses. Algunos de ellos, de hecho, me han enviado amenazas de muerte y actualmente estoy colaborando con la policía local y el FBI local para rastrearlos y, ya sabes, llevarlos a juicio. Así que Azov sigue incorporando a muchos combatientes extranjeros y muchos de ellos son de extrema derecha, son supremacistas blancos, son neonazis porque tienen sed de entrenamiento militar, quieren adquirir esa formación. Por eso Ucrania se ha convertido en un paraíso para ellos, un lugar donde tienen protección, donde reciben beneficios sociales e incluso son celebrados como luchadores por la libertad. Además, tenemos algunos expertos occidentales. De hecho, que abiertamente que Azov ha cambiado, Azov fue incorporado y no estaba sus esfuerzos. Azov no ha cambiado su ideología. Azov ha ganado mucho poder hoy en día porque sí, creó más unidades como Kraken bajo la supervisión de la inteligencia militar. Se dividió, ahora tenemos la Brigada Azov y la Tercera Brigada de Asalto. Así que básicamente han ganado aún más poder. Y nadie les preguntó, ya sabes, nadie les hizo preguntas difíciles sobre sus tatuajes, nadie les hizo preguntas difíciles sobre su ideología. Recientemente, un medio ucraniano que estuvo patrocinado por USAID de mucho tiempo creó un documental sobre Azov y yo esperaba que hablaran de esos neonazis. De Misanthropic Division, por ejemplo, Patriot of Ukraine, National Socialist Assembly, que crearon Azov, que hablaran de su ideología, de su retórica racista y de la violencia étnica que perpetraron en Ucrania. Esperaba que al menos entrevistaran a los neonazis rusos que estuvieron en los inicios de Azov, como Lovkin, por ejemplo, cuya banda lleva el nombre del martillo de Hitler y que en la Ucrania devastada por la guerra organizaba abiertamente conciertos para sus seguidores donde los participantes hacían saludos nazis. Y él enseñaba, ya sabes, teoría racial a los miembros de Azov, pero nadie siquiera le hizo una pregunta. Esperaba que, ya sabes, otros miembros del llamado Formato 18, y 18 significa Adolf Hitler. Este grupo era un grupo neonazi formado en Rusia y estaba liderado por Marcinkiewicz, apodado Pesak. Y tras su muerte, muchos de ellos huyeron a Ucrania. Este grupo cometió numerosos crímenes, incluido el asesinato de personas por odio racial, y terminaron en Azov, y ahora están sirviendo en Azov. Y sus cuerpos están cubiertos con, ya sabes, Hitler, Totenkopf, esvásticas, y son muy abiertos sobre sus opiniones. Se burlan de los supervivientes del Holocausto en el Día de la Memoria del Holocausto, hablan sobre la raza blanca y luchan por una Europa blanca, así que son muy abiertos en sus redes sociales y tienen decenas de miles de seguidores, y nadie les cuestiona. Y en este documental creado por Ucrania, ni una sola vez se menciona a esos tipos. Y su contribución a la ideología de este movimiento ni siquiera se menciona. Así que tengo muchas preguntas para los periodistas ucranianos y para los periodistas occidentales. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no cuestionáis a esos tipos? ¿Dónde está vuestro periodismo de investigación? Porque hoy en día, por ejemplo, el cuerpo de voluntarios rusos, liderado por Nikitin, Denis Nikitin, apodado White Rex,
led by Nikitin, Denis Nikitin, nicknamed White Rex. He was expelled from Germany for extremist activity. Fue expulsado de Alemania por actividades extremistas. Recibió una prohibición de entrada en todo el espacio Schengen. Ni siquiera puede salir de Ucrania porque se le considera un extremista y neonazi. Pero en Ucrania, los principales medios de comunicación lo invitan y lo presentan como un luchador por la libertad. Pero basta con mirar sus redes sociales. Celebra abiertamente el cumpleaños de Hitler. Y sus compañeros llevan parches que celebran al ejército de Vlasov, colaboradores nazis rusos. Mira al cuerpo de voluntarios alemanes que ahora forma parte de la Karpatska Sich en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sus redes sociales, su canal de Telegram están llenos de apología nazi. Es una celebración de líderes nazis y básicamente humor sobre el Holocausto. Así que el antisemitismo está muy presente allí, pero nadie los cuestiona. Básicamente la cuestión es que las élites políticas ucranianas y las élites políticas occidentales han cambiado su narrativa y su enfoque hacia la extrema derecha para instrumentalizarlos y utilizarlos con el fin de debilitar y desgastar a Rusia. Porque saben que esos grupos son los más agresivos, los más sedientos de guerra, están adoctrinados y socializados en la violencia y están dispuestos a usar la violencia. Y ya la han utilizado en la guerra del Donbass en 2014, 2015 y 2016. Así que tenemos muchos informes de organizaciones de derechos humanos sobre numerosos crímenes de guerra perpetrados por Azov y otros grupos de extrema derecha, como por ejemplo, Sector Derecho, el Batallón OUN y otros grupos. Tornado, por ejemplo, este batallón tan conocido. Sus crímenes contra la población local fueron enormes. Torture, murder, kidnapping, rape. Así que incluso el gobierno ucraniano bajo Poroshenko los juzgó en 2017 y fueron condenados a diferentes penas de prisión, de 5 a 11 años. Pero, ¿qué ocurrió en 2022? Todos fueron liberados, así que ahora son luchadores por la libertad, condecorados y con todos los beneficios sociales. Por eso es un gran problema. Me recuerda a la situación en Afganistán, básicamente cuando Estados Unidos, Occidente y Gran Bretaña empoderaron a estos extremistas de extrema derecha y los llamaron luchadores por la libertad. Los celebraron, pero luego se volvieron contra sus propios amos y desempeñaron un papel enorme en todo este caos, violaciones de derechos humanos y la guerra constante en Afganistán. Así que, básicamente, no soy optimista sobre el destino de Ucrania en cuanto a la influencia de la extrema derecha en el país. Sobre el hecho de que sean una minoría, esto es interesante porque si ves a Poroshenko al principio, él se oponía a los nacionalistas. Incluso, en el Parlamento, votó a favor de implementar el Acuerdo de Paz de Minsk. Y fue solo después de la violencia de la extrema derecha cuando empezó a revertirlo, y por supuesto su popularidad disminuyó. Luego Zelensky ganó las elecciones en 2019 con una plataforma de paz, y de nuevo, las amenazas contra él fueron tan abiertas. En los medios ucranianos mostraron videos de él siendo amenazado. Hay mucho sobre eso en la línea del frente. Todo fue grabado y puesto en los medios. Escribieron sobre ello. Personas en el Parlamento Yarosh, toda esa gente, amenazaron abiertamente su vida si se atrevía a implementar un acuerdo de paz. Es realmente impactante. También vimos algunas ONG ucranianas, financiadas por gobiernos occidentales, incluso estableciendo estas líneas rojas. Si te atreves a implementar cualquiera de las cosas que has dicho, básicamente tendrás que rendirnos cuentas. Esta es una línea roja. Y el hecho de que todo estuviera financiado por varios gobiernos occidentales es bastante sorprendente. Pero creo que la razón por la que hay tanto interés en Occidente por blanquear esto es, en primer lugar, porque son un instrumento útil. Porque aunque sean una minoría, son buenos combatientes, están motivados, no harán concesiones. Es un poco como después de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que es un buen grupo anticomunista con el que aliarse. Pero es preocupante.
Quiero decir, mencionaste antes el Parlamento canadiense, pero fue algo similar en el Parlamento danés. Allí también celebraron a un combatiente de Azov. Y ya sabes, en sus redes sociales realmente defendía Mein Kampf. Puso como lugar de origen Babi Yar, llevaba el Wolfsangel, el emblema, el símbolo fascista, y aún así le dieron una ovación de pie. Es bastante sorprendente. Incluso en el Parlamento británico, Boris Johnson recibió a combatientes de Azov y levantó la bandera de Azov, que lleva el sol negro y el Wolfsangel, ambos símbolos fascistas de la Segunda Guerra Mundial, en el Parlamento británico. Quiero decir, Churchill debe de estar revolviéndose en su tumba. Esto es simplemente, es bastante impactante. Y recuerdo que antes de 2022 había periódicos alemanes criticando que, ya sabes, estos lemas que escuchamos ahora, este Slava Ukraini, ¿no era esto lo que decían durante la Segunda Guerra Mundial? Son los fascistas. Y ya sabes, hubo algunas críticas. Pero después de 2022, tienes a los alemanes y a los líderes de la URSS coreando de nuevo Slava Ukraini. Todo lo que ellos mismos informaban a veces meses, de repente fue completamente descartado. Incluso el líder de Azov, Biletsky, ha aparecido en periódicos británicos porque argumentó que la misión histórica de la nación ucraniana debería ser liderar a la raza blanca del mundo en una cruzada contra los Untermenschen semitas. Y de nuevo, esto no es algo que provenga de los medios rusos. Esto se ha informado. Está ahí. Ya se ha informado en los medios británicos. Pero luego, por supuesto, llega la guerra. Los rusos invaden. Y ahora, no. Ahora está reformado. Ahora es uno de los nuestros. Quiero decir, es un demócrata liberal. Creo que es simplemente una cosa o la otra. Así que si luchas contra Rusia, entonces eres un buen tipo. Y no, es bastante impactante. Pero el punto al que quería llegar era que, dado que la extrema derecha tenía esta capacidad de ser esencialmente un poder de veto sobre cualquier compromiso con los rusos, parece que estamos llegando a un punto en la guerra donde las cosas van de mal en peor para Ucrania. Y los estadounidenses, creo, pueden ver lo que se avecina, así que se están retirando y dejando este lío a los europeos. Pero esto plantea la pregunta, ¿puede Zelensky realmente firmar algún acuerdo de paz sin ser linchado por la extrema derecha? ¿Cómo lo ves? ¿Es posible? ¿O cómo reaccionarían ante cualquier acuerdo de paz? No puedo imaginar que haya aceptación. Por otro lado, si la alternativa es el colapso y la destrucción de Ucrania como nación, debe haber algún motivo para elegir el mal menor, pensé. En realidad me preocupa mucho esta amenaza de la extrema derecha, porque recordamos que, ya sabes, este movimiento de no a la capitulación, sí, Poroshenko formaba parte de este movimiento, pero también Azov estuvo muy implicado en él. Y ya han amenazado a Zelensky. Según tengo entendido, Zelensky está intentando comprar a los líderes, básicamente, comprar su lealtad. ¿Cómo? Les dan, por ejemplo, apoyo diplomático, les dan apoyo financiero. Debo decir que las unidades de Azov son actualmente las más celebradas en Ucrania y son las más presentes en los medios de comunicación. Así que básicamente les dan mucho crédito. Y creo que una de las razones de esta cooperación es que Zelensky teme que utilicen la violencia contra él y su círculo más cercano. Pero otra razón podría ser que, debido a su retórica tan radical, Zelensky siempre puede decir, ya sabes, que los principales responsables de las decisiones deben ser aquellos que están luchando, los que están en la primera línea. Ellos conocen muy bien la situación. Y si ellos dicen que tenemos posibilidades, significa que tenemos posibilidades y que vamos a seguir luchando. Así que básicamente para ellos siempre habrá una excusa para, ya sabes, prolongar la guerra, sabotear las negociaciones de paz. Para, ya sabes. Y para Zelensky, según tengo entendido, es muy importante mantener el poder. ¿Por qué? Una de las razones no es solo su deseo de tener esta influencia, de ser celebrado, como lo fue al principio de la invasión ruso-polaca.
He was celebrated at the beginning of the, Russian full-scale invasion. But the problem is that if he will be, Pero el problema es que I believe, si lo destituyen, creo que habrá muchas investigaciones porque mucha gente está furiosa de que no organizara la evacuación de personas de Mariupol, por ejemplo, o de Bucha y otras localidades cercanas a la frontera. Así que básicamente muchas personas perdieron sus propiedades, perdieron la vida, perdieron la salud, muchos fueron asesinados, ni siquiera se evacuó a los niños. Luego Zelensky explicó que fue a propósito, porque no quería crear pánico, pero ellos conocían todos esos planes de los rusos. Pero mucha gente realmente se siente traicionada. Y hoy en día muchos escándalos de corrupción rodean a su círculo más cercano y a personas próximas a él. Por ejemplo, el exministro de Defensa y otras personas que fueron nombradas por él. Esta es una de las razones por las que tenía miedo de las elecciones presidenciales y por las que temía perder el poder. Y para mantener el poder debe estar en vigor la ley marcial, por lo que la guerra debe continuar. Por eso es uno de los mayores beneficiarios de prolongar esta guerra. Y creo que sí podría haber una alianza entre él y esos grupos de extrema derecha. Y debo decir que recientemente supimos que algunos comandantes destacados de Azov recibieron apartamentos de lujo en Kiev como regalo de uno de los oligarcas ucranianos que ahora está muy cerca de Zelensky. Me refiero a Akhmetov. Así que, básicamente, recibieron una motivación adicional, digamos, para apoyar a Zelensky. Y ya sabes, yo sigo a diferentes grupos de extrema derecha, sus actividades y sus discusiones internas. Hay una parte de la extrema derecha que está descontenta con este comportamiento porque creen que debido al origen judío de Zelensky, Beletsky y la dirección del movimiento Azov han traicionado sus ideas racistas, porque básicamente están sirviendo a los judíos. Sí, así que hoy en día hay una división incluso dentro de estos grupos de extrema derecha en Ucrania. Pero, por supuesto, la mayoría de ellos están interesados en cooperar con el Estado y en colaborar con las élites políticas. ¿Por qué? Porque obtienen una enorme influencia y poder. Muchos de ellos, ya sabes, no tenían una carrera, no tenían el estatus social que tienen ahora. Y ahora, ya sabes, son celebrados, tienen buenos salarios, son invitados, tienen protección estatal. Así que, básicamente, ahora disfrutan de sus privilegios y se presentan a sí mismos como privilegiados, como una élite. Hablan constantemente de cómo esta élite militar debería tener preferencias en el Estado. Y hablan abiertamente de quitar algunos derechos civiles a los hombres que no luchan, que no están en el ejército. Así que están en contra de la propia idea de igualdad de derechos civiles para todos los ciudadanos. Por eso, para ellos la guerra es un paraíso, la guerra es un momento en el que prosperan. Y por eso, en este sentido, creo que Zelensky puede, así que los intereses de la extrema derecha y los intereses de Zelensky y su equipo están entrelazados en esto. Todos ellos quieren guerra, más guerra, porque están sacando provecho de esta guerra. Y muchos de esos comandantes están lejos del campo de batalla. Ya sabes, están a salvo, están en Kiev, están muy presentes en los medios, así que envían a los jóvenes. Por eso Azov, por ejemplo, creó una ley, crearon esta centuria juvenil y tienen sucursales en todas las principales ciudades ucranianas. Y sabes, uno de mis amigos me dijo que su hijo, al visitar este entrenamiento de centuria, dijo que es muy violento. Visiting this centuria training is very violent. It's, promote toxic masculinity. It's promote, this. Está, ya sabes, promoviendo la masculinidad tóxica. Está promoviendo, ya sabes, esta fuerza física, el autosacrificio, este nacionalismo. Y él me dijo que es como, ya sabes, una especie de secta. Es como una religión. Y su hijo, que tiene 18 años, le dijo que firmaría un contrato de inmediato. Básicamente así es como Azov está atrayendo a estos jóvenes al ejército. Los adoctrinan, ya sabes, con esta formación ideológica. Les crean este sentimiento de hermandad, este apoyo. Básicamente
Y el problema es que Azov hoy en día, gracias al apoyo del Estado que tienen acceso a la escuela pública donde realizan llamadas acciones de coraje. Where they perform so-called lessons of courage. So basically, they openly promote their ideology. Básicamente, promueven abiertamente su ideología mientras realizan algún tipo de formación básica, por ejemplo, formación médica o entrenamiento militar básico. Pero a todos se les permite entrar en las escuelas, y algunos de ellos van a la escuela con, ya sabes, símbolos como el Wolfsangel, la Totenkopf y otros símbolos de odio. Y ya sabes, hacen propaganda entre los jóvenes. De esta manera atraen a más y más jóvenes que al cumplir los 18 años, básicamente están convencidos de que deben unirse al ejército ucraniano y, ya sabes, experimentar muertes gloriosas, sacrificar sus vidas por la nación. Así que, básicamente, tenemos adoctrinamiento, como en diferentes estados fascistas. Es una forma de adoctrinamiento. Recuerdo que antes de 2014 no podía imaginar a rusos y ucranianos luchando realmente entre sí. Y ahora esto se ha convertido en la nueva normalidad. Ahora de repente, sí, por supuesto que lo harán. Esto de repente es sentido común. Recuerdo incluso que Lavrov argumentó una vez que los ucranianos no son polacos, que no odian a los rusos. Creo que esto llevará décadas y décadas superarlo. Mi última pregunta es sobre cómo ves que se utiliza la Segunda Guerra Mundial en las narrativas de la guerra, porque parece que no es solo Ucrania. También Rusia recurre mucho a la Segunda Guerra Mundial para enmarcar la guerra. Quiero decir, todos los países tienden a hacer esto. De nuevo, no solo Ucrania y Rusia. Pero sí, es una forma de vincular los conflictos actuales con los del pasado. Para, efectivamente, aquí en Occidente también, parece que creemos que estamos luchando contra Adolf Hitler otra vez, que este es el nuevo Hitler, ya sabes, en la forma de Rusia. Bueno, siempre luchamos contra el nuevo Hitler cuando vamos a la guerra. Pero en fin, tanto Ucrania como Rusia recurren mucho a la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, aunque por supuesto de maneras muy diferentes. ¿Cómo interpretas esto? Básicamente, la memoria y la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto están muy presentes en esta guerra de información. Recordamos cómo Putin, en su furioso discurso del 24 de febrero, mencionó la llamada desnazificación entre los principales objetivos de la llamada Operación Militar Especial. Y recordamos cómo retrató, incluso, ya sabes, en realidad es un método muy antisemita, retrató a Zelensky como si no fuera un verdadero judío. Sí, y luego Lavrov utilizó la misma retórica, y Medvedev empleó un lenguaje muy similar. Y Solovyov, un destacado propagandista y presentador de televisión, también retrató a Zelensky como un traidor al pueblo judío, y no un verdadero judío, y dijo que es un cerdo nazi. Sí, básicamente esta narrativa de nazis en Ucrania, el régimen nazi en Ucrania, fue muy útil para las élites políticas Kremlin porque cumplía dos objetivos principales. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la memoria de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria desempeña un papel enorme en la identidad nacional de los rusos hoy en día. Todos conocemos estas conmemoraciones del Día de la Victoria en las escuelas, en diferentes lugares culturales y a nivel político. Así que, básicamente, cuando se habla de un régimen nazi que está en Ucrania hoy en día, se invoca esa memoria de la Segunda Guerra Mundial. Se invoca la memoria de los bisabuelos y abuelos que lucharon valientemente contra los nazis. Así que, básicamente, lo que intentas decir es ¿por qué está haciendo esto Putin? Porque está intentando explicar a los rusos de a pie por qué Rusia atacó a Ucrania. Porque nosotros, como descendientes de la Unión Soviética, tenemos esta misión sagrada de luchar contra los nazis. Sí, y el segundo objetivo para él, un objetivo interno, es movilizar a los hombres. Debes luchar como tu padre, como tu abuelo. Sí, porque debes honrar su memoria y continuar su misión. Pero el otro objetivo en realidad es similar al que has descrito, Glenn.
es para uso externo. El objetivo también es justificar ante la opinión pública internacional por qué Rusia atacó a Ucrania. Sí, porque es un régimen nazi. Y la memoria de los crímenes nazis es también el fundamento de esta cultura de la memoria en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando hablas de los crímenes nazis, del nazismo y de Hitler, también invocas ese trauma y esa memoria. Por un lado, justificas la guerra, pero también puedes justificar, por ejemplo, la destrucción de infraestructuras ucranianas, el bombardeo de zonas residenciales, el bombardeo de hospitales. ¿Por qué? Porque quieres derrotar al mal supremo, el nazismo, como durante la Segunda Guerra Mundial cuando las fuerzas aliadas bombardearon Dresde o Berlín. Fue un efecto secundario, pero era inevitable si querías derrotar al mal. Por eso Rusia instrumentaliza de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que muchos soldados rusos llevan la cinta de San Jorge o banderas soviéticas. Quiero señalar, quizás nuestros espectadores lo sepan, que durante el Día de la Victoria en muchas ciudades rusas hay una marcha conmemorativa llamada el Regimiento Inmortal, cuando la gente marcha y lleva retratos de sus abuelos y abuelas que murieron en la Segunda Guerra Mundial o que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pero que lucharon contra los nazis. Después de 2022, algunos participantes en estos eventos empezaron a llevar retratos de soldados que están luchando en Ucrania o que murieron en la guerra en Ucrania, lo que significa que están estableciendo un vínculo directo entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra actual en Ucrania. Así que básicamente toda la memoria se instrumentaliza para justificar la agresión rusa. Varias organizaciones culturales que se ocupan de la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, por ejemplo, el USHMM, la Liga Antidifamación, muchos expertos en el Holocausto y estudiosos del genocidio, han señalado que condenan esta instrumentalización y distorsión de la historia y la memoria de la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen de Putin para justificar una guerra de agresión contra Ucrania. Pero por otro lado, tenemos a Ucrania. Desde el lado ucraniano existe la misma instrumentalización y utilización de la Segunda Guerra Mundial como arma. Recordamos el discurso de Zelensky ante la Knesset en la primavera de 2022, y muchas personas israelíes y judías se indignaron, se enfurecieron, cuando Zelensky dijo al final la frase de que los ucranianos tomaron su decisión durante la Segunda Guerra Mundial y que rescataron a judíos. Y luego se detuvo, pero nunca mencionó ni una sola vez que los ucranianos participaron en el Holocausto, que cazaban judíos, que participaron en crímenes nazis contra el pueblo judío. Así que fue, ya sabes. Y recuerdo cuando el ejército ucraniano entró en Bucha y se descubrieron todos esos cadáveres y se publicaron todas esas investigaciones, muchos ucranianos empezaron a compartir este concepto de que Bucha es el Babin Yar de Ucrania. Babin Yar es un símbolo del holocausto a balazos en Europa del Este, porque en Babin Yar, en ese barranco, en septiembre de 1941, casi 34.000 judíos fueron asesinados por los nazis. Entre ellos había muchas personas mayores, muchas mujeres y niños, porque muchos hombres habían sido reclutados por el Ejército Rojo en ese momento. Pero esta comparación falsa es, ya sabes, una distorsión del Holocausto. No puedes comparar estos crímenes porque faltas al respeto a la memoria de las víctimas judías. Pero Ucrania siempre, los actores de la memoria en Ucrania, tanto estatales como no estatales, invocan constantemente este recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué parte de este recuerdo? La parte en la que los nacionalistas ucranianos sobre el terreno, las organizaciones ucranianas, los nacionalistas ucranianos y el ejército insurgente ucraniano lucharon por la independencia de Ucrania. Y hoy en día lo que vemos, por ejemplo, en defensa de Ucrania, creó recientemente una exposición sobre la tradición militar ucraniana.
in which millions Y el Ejército Rojo, en el que millones de ucranianos sirvieron y lucharon contra los nazis, y millones murieron, y millones resultaron, ya sabes, gravemente heridos, han desaparecido de esta tradición militar ucraniana. Y el enfoque está en el ejército insurgente ucraniano. ¿Y por qué es esto peligroso? Porque básicamente también forma parte de la distorsión del Holocausto, la revisión nazi y la negación de la limpieza étnica, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad perpetrados por la UPA y la OUN. Y es un desarrollo muy peligroso, porque el nunca más debería ser universal. Debería ser universal para cada persona en nuestro planeta, y no solo para algunos grupos. Por eso creo que esta instrumentalización por ambas partes es muy peligrosa, y deberíamos prestar atención a esta distorsión. Es un tema común, sin embargo, en todos los países. Si el gobierno se apropia de la representación de la memoria de guerra de las generaciones pasadas, siempre será instrumental para reclutar a la siguiente generación y enviarla al frente. De hecho, en Rusia, esto formaba parte de la idea de, si no me equivoco, mostrar fotos de los familiares, que la ciudadanía debía apropiarse de su propia memoria histórica de la guerra. Porque si se la delegas a los gobiernos, la utilizarán para llevar a la siguiente generación al matadero. Así que es un patrón interesante, algo que he notado en la mayoría de las guerras en realidad. En fin, muchísimas gracias por tu tiempo. Tengo muchas más preguntas en la cabeza, pero supongo que tendremos que dejarlas para otra ocasión. Así que, de nuevo, gracias. Muchas gracias, Glenn, por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias de nuevo. Gracias.